El paciente era un paciente con cáncer de próstata, con metástasis, y estaba gritando de dolor. Y vi su cara y se desesperó. Y me dijo, güey, no sé cómo le haces, la verdad. Y le dije, güey, pues yo tampoco, ¿sabes? O sea, no sé, simplemente pasó. Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el horario en el que estén escuchando un episodio más de su podcast Consultorio 7. Hoy tenemos a una gran invitada, pero antes de presentarla, como siempre y como ya es tradición, me gustaría recordarles que por favor le den like, compartan y se suscriban para que de esta manera nos permitan seguir generando este contenido basado en la evidencia a través de la voz del experto. Y si a ustedes no les interesan mucho sus temas de salud, miren, pónganle play y me mutean y lo dejan correr para que así tengamos una base basada en la evidencia. Y ahora sí, después de tanta emoción y del café que ya me pegó, vamos a presentar a una subespecialista. Ella la conocí cuando yo éramos unas estudiantes de medicina. Ella es de Xochicalco, yo soy de UABC, pero nos topamos en algún bar en alguna ocasión. Nos agregamos a Facebook y desde entonces yo soy fan de sus memes. Tan es así que 10 años después aquí estamos. Ella es la doctora Erandi Atzimba. Así es. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, yo sí. En café, pero bien. Y ahorita ya falta que me pegue a mí. Doctora, usted tiene una... ¿Te puedo hablar tú? Sí, adelante. Sí, Porque ya sabes que tenemos unos protocolos de repente de apellido y de usted. Pero para que la gente la conozca, ella es anestesióloga con una alta especialidad en algología, una de las especialidades poco difundidas en el ámbito médico. Así es. Tan es así que en Tijuana estábamos platicando ahorita y hay no más de 30 algólogos, no más de 30. Pero antes de saber de qué se trata esta especialidad, qué temas, qué problemas de salud trata, hay que conocer a la doctora. Doctora, Gracias. ¿quién es usted? ¿De dónde eres? Pues mira, yo nací en Los Ángeles, California. Okay. Mis papás, porque hace rato me estaba preguntando que dónde eran mis nombres. Mis papás son de Michoacán. Entonces... Por dos. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí. ¿De qué parte son tus papás? Mi papá es de un pueblo, creo que al sur de Michoacán. Y mi mamá de un pueblo que se llama Cherán, que está como una hora de Uruapan. Ok. Ajá, unos pueblitos chiquitos, pues. Sí, tiene un montón. Y de hecho, pues, bien raro, ¿no? Pero terminaron conociéndose acá en Tijuana. Ok. Ya, sí. Bueno, entonces tú naces en Los Ángeles. En Los Ángeles, me crié aquí toda mi vida. Salvo cuando me fui a hacer la especialidad y todo esto, a Ciudad de México. Ok. ¿Y eres la mayor o Soy la tercera de mis papás la tercera? y la única mujer. La más chiquita. No soy la... Ajá, sí, de los más chicos. De las más Somos chicas. 4. Son 4. Ah, ok. Ok. ¿Y por qué decides estudiar medicina? Gran influencia la tuvieron mis papás, ¿eh? Los dos son médicos. Mi papá, de hecho, es anestesiólogo. Mi mamá es médico Ok. general. Prácticamente, pues, fue el camino. Fue el camino. Ajá, sí. Y la verdad no me veía estudiando otra cosa que no fuera medicina. ¿Y entonces tus hermanos también son...? No, mis hermanos tienen otras carreras. Dijeron, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. El más chico, o sea, un medio hermano, por parte de mi papá, sí, él sí estudió medicina. Y ahorita está terminando el servicio. Ya. Sí. Ok. Y después de medicina te vas a hacer la especialidad de anestesiología. Así es. Me fui a hacer anestesiología al Centro Médico Nacional La Raza. Estuve 3 años ahí. Y posterior, 1 año haciendo dolor. Ahí también. Para quienes no tengan noción, el Instituto de la Raza es rudo. Se Rudo. caracteriza por ser una de las instituciones más largas, no quiero decir antiguas, pero sí. Pues sí, es un hospital viejo. Sí. O sea, para empezar, el hospital sí es viejo, ¿no? Tiene como 60 años o más. Y aparte, pues, creo que es uno de los más grandes centros médicos nacionales a nivel... Bueno, centro médico a nivel Latinoamérica es de los top, pues. Ajá, sí tiene muchísimo prestigio y Ajá. por lo tanto se conoce que tiene una estructura rígida. Así es. Si ya de por sí un hospital lo es, pero teniendo esos niveles, sus estándares son altos. Así es. Entonces, de ahí haces anestesio, Ajá. que son 3 años. 3 años. Me tocó la pandemia siendo R2. ¿Cómo te fue? Pues, ¿Te toca me intubar? enfermé. Sí, nos ¿O tocaba eres- intubar. De hecho, ahí me dio COVID cuando estaba rotando en la terapia respiratoria, ahí en La Raza. Y pues sí, me enfermé como unas 2 semanas, pues tranqui. Y ya después, como en el R3, me volví a enfermar de COVID. Pero no pasó a mayores, fue un COVID leve. Pero pues sí.
¿Y cómo viviste como este tema de el exceso y la carga de trabajo? Porque fue un reacomodo en las actividades hospitalarias, o se cerró, Mm, abrieron áreas especiales para abrieron áreas especiales, pero, por ejemplo, nosotros nos de ir diario, empezábamos a ir por guardias cada 4 días. Y, o sea, cada 4 días íbamos al hospital. Entonces, sí fue todo un adaptarse de nuevo, pues. ya. Ujú. ¿Hubo un antes y un después Sí, de pandemia sí. como médica? Sí, totalmente, sí. Creo que eso influyó mucho en la toma de decisión de ser algóloga, ¿eh? ¿Por qué? Porque veía cómo sufrían los pacientes y tenía como ganas de hacer algo más por ellos. Entonces dije como, pues quiero hacer algo más, ¿no? O sea, ayudarles un poquito más, a lo mejor en el bien morir, a lo mejor en que no tengan dolor. O sea, como siempre, siempre que tengo como esta plática con los pacientes o, por ejemplo, con los paliativos, siempre les decimos que como médicos te enseñan a rescatar, a curar, pero nunca te enseñan cuándo dejar ir. Uy, Entonces, ahí fue cuando decidí esto, ¿sabes? Dije, tengo que hacer dolor, no soltar no es sé, es es muy del médico así es. y lo llevas a otras áreas de tu vida, pero no, ahí ya me estoy entrando. Tengo ese don, ¿eh? ¿De qué? De como, ¿cómo te explico? Como que la gente se abre muy fácil conmigo. Me imagino, Sí. porque hablar de dolor es hablar de algo muy personal, ¿no? Digo, Sí. vamos a entrar en la fisiología y que para que nos explique, para que la gente entienda por qué nos duele, o sea, o cómo se Pues, interpreta el dolor, cómo es que si te pegas en un dedo chiquito del pie, tu cerebro lo interpreta como dolor tan rápido, o sea, cuál es la fisiología del dolor. pues mira, dentro de la fisiología existen ciertas vías, este, bueno, no me quiero meter mucho en la fisiología, Ujú, pero, o sea, es como tú dices, haz de cuenta que tienes el estímulo, pasa a tu médula, la médula lo transmite y ahí es cuando sientes dolor. O sea, hay 4 vías del dolor, que son la percepción, la transducción, la conducción y ay, me faltó una. no pasa nada, Bueno, ahorita me ahorita acuerdo. recuerda. Entonces, todas estas viajan, o sea, está el estímulo, viaja a tu cerebro, pasa a la médula y si ahí no hace como que ese switch, como para tú interpretarlo, ahí es donde te duele o puede que no te duela tanto, ¿ok? Eso es como algo básico de explicarlo ahorita. Okey, Mm, o sea, vías, 4 vías. sí, Se transmiten a través de los nervios, llega a la médula y ujú. se interpretan en ciertas Se áreas, se percibe, se percibe. se conduce, se percibe y ahí empieza, pues, el dolor. Si no se modula, lo tienes de cierta forma. Y es curioso porque cada quien lo modula diferente, ¿no? Cada Sí, quien cada lo quien lo percibe. percibe diferente, ajá. Okey. Okey, antes de entrar allá, yo tengo preguntas previas. Entonces, tú en pandemia identificas que hay de esta necesidad de controlar o de aliviar el dolor, Ajá, y eso te lleva a estudiar algología, a así hacer es. la subespecialidad. Sí, porque algo chistoso es que yo decidí estudiar anestesiología porque a mí no me gustaba la consulta. O sea, yo como médico general no me gustaba la consulta. Entonces yo decía, pues, ¿qué especialidad puedo hacer para ver a los pacientes un ratito? Dije, anestesiología. Y cuando, cuando era estudiante, iba con mi papá, le ayudaba y decía, esto me gusta, ¿no? Y aparte me gustaba mucho anestesiología porque me gusta mucho farmacología y fisiología. Entonces, ahí decidí hacer anestesia. Entonces, estoy en anestesiología, digo, sí, de plano no me gusta la consulta, hasta que llegó esta parte y terminé, pues, en dolor viendo consulta. Ay, tú, Y yo, bueno, pues así la vida. así es la vida. Entonces, cuánto tiempo es de subespecialidad? Un año, 1 año. un año como alta especialidad en dolor y puedes hacer otro año en algología intervencionista, que, pues, es ya hacer, em, em, por ejemplo, bloqueos, simpatectomías, este otro tipo de cosas que yo durante ese año aprendí a hacerlos. Entonces, yo salí como algóloga intervencionista de ahí del IMSS. Ujú. Okey. Ujú. Y de Okey. la UNAM, ajá. Y puedes realizar
puedes controlar el dolor en la parte clínica, pero también en la parte de De intervención. de Ajá, intervención, de intervencionismo. Ujú. que es poner bloqueos. Ajá, haces bloqueos, haces simpatectomías, puedes llegar a colocar, bombas para el dolor, ¿qué más? Pues, a grandes rasgos. Ujú. Okey. Y ahorita, ¿en dónde te encuentras realizando tu práctica? En anestesiología, Ujú. pues, donde me hablen, estoy ahorita yendo con O sea que tú tienes esta doble, como doble doble vida. carta, doble carta. Puedes anestesias en quirófano con tu team Sí, con mi quirúrgico team quirúrgico, y aparte la consulta. así es, eso es lo que hago. Entonces, por Okey. decir, en las mañanas estoy como anestesióloga con un cirujano plástico, y donde me hablen extra, pues, o sea, me puede hablar cualquier médico quirúrgico, ¿no? Ginecólogos, otorrinos, traumas, demás. Y ya en las tardes trato de dedicarme solamente a dolor. O sea, pues hay veces que no me alcanza el día porque estoy, por ejemplo, todo el día en el quirófano y ya esto de dolor, por ejemplo, tengo pacientes que necesitan consulta a domicilio, voy para allá, o pacientes paliativos, también acudo a domicilio. Este, mm, Antes, creo que todavía me consideran, pero iba al centro oncológico pediátrico. Entonces ahí, pues, iba con ellos, con los niños, llegué a ir a consultas a domicilios con niños, pacientes, oncológicos pediátricos, ¿dónde más? Al infantil de las Californias llegué a ir también como algóloga, y tengo, pues, mi consultorio en Torre Médica del Prado, y, pues, otras interconsultas, ¿no?, que me lleguen a hablar de aquí. Ahora, ya más o menos platicamos tu trayectoria, qué pandemia te marcó como en el antes y el después, y tomaste la decisión de ser, subespecializarte en el tratamiento del dolor, la Ujú. algología. Ahora, yo tenía la noción que en su mayoría son dolores crónicos, dolores que ya tienen mucho tiempo y que ya se les dieron varios fármacos y que no mejoró la Ujú. condición del dolor, pero también tratas agudo. Sí, también puede ser dolor agudo posoperatorio, dolor agudo, o cualquier, patología refractaria a tratamiento, porque inclusive, O sea, que no responde a que no tratamiento. responde a tratamiento. Inclusive hay personas que no saben o no tienen idea, pues, que existe esta especialidad, ¿no? Pues es que si solo hay como menos de 30 en Tijuana, está un poco complicado. Sí, está un poco complicado, así es. Pero, por ejemplo, podemos ver dolor por hernias de disco, fibromialgias, dolor por herpes zóster, neuropatías por VIH, posquimio, o sea, tenemos un amplio rubro donde podemos entrar. Y allí y ahí entra también, pues, el tema de que utilizan medicamentos, desde luego, para, eh, controlar el dolor. Así es. Y es un tema a veces porque hay mucha resistencia en la población, y yo lo veo en mi consulta general, el no quiero depender de medicamento. Ah, claro. Entonces, dentro de la consulta de algología, donde yo asumo, y Ujú. ahí me corregirás, que la mayoría van a ser medicamentos controlados. Son la mayoría, pero no exclusivos. O sea, utilizamos a lo mejor opioides leves, como lo es el tramadol, que lo venden libremente en cualquier farmacia, u opioides, pues ya fuertes, podría ser la Bupre, fentanilo, morfina, pero a la vez también utilizamos otro tipo de medicamentos de acuerdo al tipo de dolor. Podemos llegar a utilizar neuromoduladores, por ejemplo, gabapentina, pregabalina, este, Y se uti antidepresivos en dosis bajas. Okey, y se utilizan de manera larga, o sea, prolongada, Sí, indefinida, ¿de por vida? eh, podríamos basarnos en algo que se llama escalón analgésico. Okey. Claro que tratamos de que no sea de por vida por las complicaciones que tienen los efectos adversos, ¿no? Entonces, ahí es cuando sugerimos el manejo del dolor por vía de intervencionismo. Entonces, sería lo ideal, pero hay personas y se entiende que, pues, no pueden costear, e inclusive el uso de un quirófano, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Cuál es el tipo de consulta que más recibes como algóloga? Yo asumo que paliativo. Sí, pero también, por ejemplo, hernias de disco, ciatalgias, dolor del nervio ciático,
Mm, fibromialgias, me llegan mucho fibromialgias. Y sí, pacientes con cáncer. Ujú. ¿Cómo le haces para lidiar con el soltar? Yo estoy muy fijada en eso. Pues no sé, fíjate, es algo bien difícil porque tienes que hablarlo, o sea, no nada más es el paciente al final en un paciente paliativo, ¿no? Es la familia, tienes que cuidar un poquito de la familia. Sí, yo creo que aprendí a creer en Dios ya estando de este lado. Entonces, ahí me volví un poquito más espiritual y obviamente lo incluyo con los pacientes porque, pues, no todos son, espirituales o, muchos son católicos, cristianos, etcétera, pero, pues, no hay que olvidarnos que, pues, cada quien tiene esa creencia, ¿no? Sobre todo, pues, el respeto. Entonces, sí trato de ser muy empática, muy, muy empática con tanto con la familia como con el paciente, porque ya han tenido una carrera larga que van con un médico, van con otro, y en vez de ayudarlos o de estar en su lugar, pues, los regañan, y pues no es el caso, pues, y menos cuando están en ese tipo de condiciones. Ujú. Sí. Mis respetos, porque ver a alguien en dolor y se siente, se Sí, transmite cuando alguien grita, le estás haciendo algún procedimiento y lo ves con todas las reacciones en el cuerpo y la manifestación, que termina siendo subjetivo y era también lo que hablábamos ahorita, bueno, no subjetivo, sino individualizado. así es, Cada quien siente diferente. así es. ¿Y cómo le haces para calcular, para llevar algo que puede ser algo, pues, subjetivo, vaya? Podemos usar la escala de dolor, ¿no? Del 1 al Sí, 10, 10 es el dolor máximo que te ha dado en toda tu vida, cuánto te duele, ujú. pero ¿cómo más lo mides? Mira, hay otro tipo de escalas, por ejemplo, en pacientes que no se pueden comunicar, en pacientes que están intubados, en bebés, en niños con parálisis infantil, o sea, hay mucho tipo de escalas. Entonces, creo que la escuela donde me formé es una escuela que lleva a lo individualizado. Y justo ahorita que mencionaste que cómo le hacía, eh, hace como un mes no, como 2 meses, invité a una de mis mejores amigas, que es anestesióloga, a que me diera, pues, la sedación para un paciente con cáncer. Y cuando lo estábamos pasando de su camilla a la cama del quirófano, pues, el paciente se empezó a quejar mucho. O sea, el paciente era un paciente con cáncer de próstata, con metástasis, y estaba gritando de dolor. Y vi su cara y se desesperó, y me dijo: "Güey, no sé cómo le haces", la verdad. Y le dije: "Güey, pues, yo tampoco, ¿sabes? O sea, no sé, simplemente pasó". Y no sé cómo explicarte, pues, ahorita. Entonces, sí le dije como: "Güey, pues, no sé". Me dijo: "Neta que no sé cómo le haces". La reacción, lo más instintivo y que yo siento cuando hago un procedimiento, o sea, en consulta de que alguna sutura, o me Ajá. me pasa cuando son en las manos, ¿no? Cuando, pues, vas a poner la anestesia, vas a poner la lido y la reacción inmediata de brincar y yo, mire, muévala, no me la haga hacia arriba porque me va a pegar en la cara. Es que sí, o sea, ya me pasó una vez. Entonces, o sea, si tienes pero es como un baile, ¿no? Como, mire, yo primero aguante poquito, si no tolera, lo mueve, o sea, necesito que tenga como cierto grado de resistencia para yo poder avanzar en algo tan sencillo como poner una lidocaína. Ajá. Pero hay situaciones en las que no, Sí, no. y ahí que, órale. El propofol, ¿no? No, pues, es que sí nos esperamos. Bueno, al menos yo sí le digo como que: "Usted avíseme". O sea, si llego a hacer un procedimiento en consultorio, a lo mejor, pero trato de no hacerlos en consultorio por todos los efectos adversos que pueden tener, ¿no? Sí, unos que otros, como los más periféricos, a lo mejor un ciático popliteo, ahí sí podría aventármelo en consultorio, pero como algo, por ejemplo, entrar a disco, o simpatectomía, sí o sí es en el quirófano y Casi con sedazón. todos casi todos los procedimientos son en quirófano, Sí, casi la todo. La mayoría. mayoría de procedimientos tienen que ser en quirófano. Y para estos procedimientos se utilizan, estos fármacos, eh, ¿Los los opioides? opioides. Eh, no siempre. Pero, por ejemplo, se llegan a utilizar opioides en la sedación, ¿no? O sea, yo hablándote como anestesióloga, en la sedación sí necesitamos opioides, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos hacer una simpatectomía, lo podemos hacer ¿Una qué, perdón? una simpatectomía, o sea, como tratar de quemar los nervios que le duelen al paciente. Este, mm, utilizamos
radiofrecuencia, o sea, quemarlos por calor, o químicamente con fármacos, por ejemplo, el alcohol o el fenol. Entonces, eso es algo que se hace también en intervencionismo. Que no solamente es dejar un medicamento de manera prolongada, sino es cortar el nervio. Bueno, Por así decirlo, algo decirlo. coloquial, ajá, Ajá. sí. Pero se puede dejar, por ejemplo, una bomba de morfina o ya algo más intervencionista, un neuroestimulador. Ujú. Okey. ¿Y cómo le haces para aquellos con aquellos pacientes? Ya mencionaste que hay ciertas escalas para quienes no pueden hablar, para niños, Mm. para recién nacidos, qué sé yo. O sea, ¿cómo se utilizan estas escalas? O sea, ¿cómo lo mides? ¿Por los signos vitales, la frecuencia cardíaca? ¿Cómo? Inclusive tienes que ver la fase álgica pues, en estas escalas, ¿no? Fase álgica, que no estén rígidos, igual los signos vitales. Y ya muchas veces, o sea, yo les pregunto a los pacientes: "¿Te sientes mejor? ¿No te sientes mejor? ¿Te estás funcionando? No". Y voy subiéndoles. O sea, es la manera en que a mí me ha funcionado, aparte de las escalas. ¿Tú has notado que, se haga mucho como esta, no quiero decir omisión, pero precisamente por la falta de difusión de la especialidad, que no área de oportunidad, pongámoslo así. ¿Crees que hay áreas de oportunidad en los procedimientos convencionales que se realizan, sobre todo posquirúrgicos? A mí me llegan mucho las vesículas, por ejemplo, Ajá. posquirúrgicos, dolores y yo, pues, ¿qué te puedo dar? O sea, más que lo que se me permite aquí en este esquema. Pero, ¿consideras que se necesitan más algólogos para tratar los padecimientos hospitalarios? Pienso que sí, pero es que, como te venía platicando antes de empezar la grabación, yo también como anestesióloga cuando era, pues, residente, cometí, pues, muchos errores, como uno bien simple, mezclar 2 AINES. O Ujú, sea, no se debe. no se debe mezclar 2 AINES, ¿sabes? Y yo lo hacía. Entonces, considero que sí Pero podría, paracetamol con pero es que el ibuprofeno paracetamol naprox. no es un AINE, es un endocannabinoide. Ajá. Sí. Y está clasificado como, por Como lo menos en la población. en la población sí, Ujú. pero no, o sea, yo podría utilizar algún AINE, no sé, naproxeno y paracetamol, y es correcto, pues, pero lo que no sería tan correcto es mezclar ketorolaco, diclofenaco, metamizol, o sea, en un solo día, ¿no? Pero es algo que no sabemos y es lo que yo te decía, yo cometía esos errores aún siendo, pues, residente de anestesiología, ¿sabes? Hasta que ya llegué del otro lado y dije: "Ah, pues, qué cosa tan bárbara", ¿no? Ajá. Pero considero que sí podría ser, que sí hubiera como mínimo un algólogo de guardia o algo así, pero también es mucho, ¿no? Porque, mm, el dolor sí es un tanto, o sea, como lo define la IASP, es una sensación y una experiencia, pues, individualizada, ¿okey? Entonces, creo que tiene mucho que ver, pues, el paciente, las condiciones del paciente, em, ¿qué más? Y obviamente el tipo, así como tú me dices, ¿no? Que le quitaron la vesícula. Entonces, obviamente, pues también el tipo de cirugía que se le haya hecho, cómo se le hizo, en cuánto tiempo, qué tipo de anestesia fue. Pero eso yo ya fijándome como algóloga, ¿no? Porque pues creo que, no sé, alguien que esté de guardia, pues no se va a fijar en todo eso, ¿no? O sea, lo que tú quieres es quitarle el dolor ya al paciente Sí, que se acabe la para que guardia. te deje dormir. ¿No? Pues sí, sí, Pues sí, lo que es, lo o que sea, es. de hecho, ajá, estas llamadas de consulta o no quiero decir de auxilio, pero estos motivos de consulta, pues, son nocturnas, es el dolor lo que te hace Sí, a lo que te hace ir. al hospital. Ujú. Entonces, y es ahí donde dices, bueno, ya se identifica la causa, el problema de salud, vamos a enfocarnos o abocarnos a eso, se programará cirugía, qué sé yo, pero a veces el dolor, pues, queda como en un segundo, tercero, cuarto plano. Sí, y fíjate que hace poquito leí como, ya sabes, ¿no? Estos posts que ponen en Facebook, ¿no? Este, que los adscritosaurios decían como: No le des este medicamento porque le vas a enmascarar el dolor", ¿no? Sí, Pero, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no dar un medicamento si estás viendo que tu paciente tiene dolor? pues, muchas veces será por la fiebre. Yo me acuerdo de ese argumento, Ajá, no le des medicamento que le enmascare la fiebre ajá, para dale. ajá, pero, pues, Es hay que otras vías, ¿no?
Sí, claro, o sea, hay otras vías, pero o sea, digo, si yo llegara a ese hospital y llego por una apendicectomía o algo, no, sí me pondría como muy malita de mi psique y diría como, güey, pues ponme algo para el dolor, ¿sabes? O sea, no necesito cumplir con ciertas cosas, o sea, o estúdiame bien, ¿no? Creo yo, o sea, ese pensamiento es mío y sí creo que es como, de hecho, son uno de los derechos de todos los seres humanos, pues. O sea, tener medidas que ayuden a aliviar su dolor. O sea, es un derecho universal, ya. Entonces, sí pienso como, ¿por qué avanzar o por qué dejan a un paciente avanzar o que tenga dolor solamente para no enmascarar un cuadro, ¿no? Ese es mi pensamiento, pues, personal. Ujú. ¿Cuál es la línea entre la algología y, híjole, aquí voy a ser un poquito controversial, la eutanasia? Yo sé que Y así, me voy. bueno, o sea, ese es un tema complejo, la eutanasia, pero en un escenario en donde ya hay un diagnóstico terminal, los cuidados son paliativos, ¿cuál es? Y aquí yo tuve una experiencia en pandemia en donde me pedían, o sea, dele algo para que no, o sea, Para que ya. para que ya. Y yo, para que ya se le quite el dolor, no, para que ya no esté sufriendo. Y yo, no lo voy a verbalizar yo, porque es delicado, quiero entender qué me quieres comunicar. Yo no estoy autorizada para dar nada que no sea para aliviar el dolor. Y hasta aquí están mis credenciales. O sea, Ajá. en este caso le tuve que marcar ese límite, pero sí me dejó pensando cuál es el límite, o sea, de quienes se encargan de manejar el dolor para que ya no duela y para que ya no. Uy, sí, ahí sí es muy controversial, ¿eh? Mira, este, a nivel México, pues la eutanasia es algo ilegal. O sea, eso es ilegal. En todos Existen los en todo el país. Entonces existen y otras en todos los diagnósticos, aunque sea en terminal. todos. O sea, Así estés en un dolor crónico así insoportable. es. Pero hay otras medidas, como lo son la sedación paliativa o el tratamiento pues adyuvante, ¿no? Pero la sedación paliativa, este, es pasar, por así decirlo, medicamentos a dosis bajas para crear como que este tipo de como una sedación, pues, como una anestesia, ¿no? Pero a dosis un poquito más bajas y solamente tienen 3 indicaciones. Un paciente con disnea, o sea, con dificultad para respirar, un paciente que tenga dolor excesivo que no le ayude más, o un paciente que esté sangrando de cualquier lado, ¿no? Y obviamente es un paciente terminal. O sea, si yo ahorita tengo, pues, mucho dolor, no entro en esas indicaciones, ¿no? Pero sí es un poco controversial porque muchas personas creen que es una eutanasia o un suicidio asistido, lo cual es ilegal en todo el país. Y otra que sí me ha tocado es las creencias religiosas de los mismos familiares, ¿no? Y con que uno de los hijos, de los parientes, de los familiares no esté de acuerdo, tú no puedes iniciarla. Hay otros tipos de respaldo legal, por así decirlo, que es la voluntad anticipada en cada paciente, ¿no? Puedes pedir, pero no estoy segura si en Baja California está esto. En Ciudad de México, pues sí lo tenían, sí ibas con un notario, haces tu voluntad anticipada para poder, pues elegir este tratamiento, pues, Okey, que es ujú, la aplicación de medicamento. de medicamentos para no pasar por este proceso de dolor. Así es. Que, ahorita dijiste algo muy puntual, es muy cultural el Sí. tener que atravesar el umbral de dolor, porque es como se ve como purificación, como parte de la penitencia, según la creencia de cada. Oh, no sabía eso, ¿no? Sí, sí. Ay, qué feo. Eso. Pues, yo he escuchado y así, yo fui parte de un grupo católico. Ajá. Sí, Eh, sí, lo entiendo. se te nota, dices. No, no se te nota. En algún momento fui parte de estos grupos de iglesia, ¿no? Que éramos unos jóvenes, bueno, adolescentes jóvenes y íbamos a campamentos y demás, pero pues no, ¿Eco? casi, no, se llamaba, ay, ahorita me acuerdo, pero sí fuimos con ecos también, Okey, pero ajá, también era de la misma estirpe, okey. de Parecido. parecido, Okey. ajá, pero era más pobre.
¿A poco había como que Claro, uy, no sabía. claro, Qué elitistas. claro. No sabía. Ahí a lo mejor me van a funar, pero, no, yo ya vi un TikTok, y yo ya tengo un respaldo bibliográfico. Sí, era, era una dinámica muy similar a la que se hacía en Ecos, En Ecos, pero okey. en y se me fue el nombre, pero era acá en una colonia en La Buenavista. Entonces, recuerdo las lecturas de Biblia, porque, pues, no todo eran campamentos y demás, o sea, pagábamos con la adoctrinación Okey. de la Biblia. Y recuerdo que una de las juntas era que se veía el dolor como un proceso de sanación. O sea, pero Okey. no y hasta eso no nos lo vendieron como tienes que sufrir, ¿no? Sino que algunas personas lo veían así, que por eso es que hacían las mandas, o ya ves que cuando hay como estas peregrinaciones que se Sí, azotan, okey, van entonces hincados, ¿no? exacto, Okey, entonces como que a través del dolor purifican. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros en mentes de 13 años, yo tendría 12, 13 años. okey. Porque alguien hizo esa pregunta, ¿no? O sea, Ajá. como si Dios nos ama tanto, ¿por qué? Como por qué nos deja que hagamos que la gente haga esas Okey. peregrinaciones, ¿no? Entonces yo creo, y ahorita que lo mencionaste me conectó la neurona, a que probablemente se asocia a eso, ¿no? Que el dolor es parte de la prueba que nos pone Dios para purificar. Creo que, o sea, sí, pero he escuchado como que cosas diferentes, ¿no? Y cosas Es que porque siempre es pasa, ¿no? De que no, es que se va a ir cuando Dios se acuerde de ella. O sea, que nadie puede interferir entre, entre la decisión de Dios y la de un médico como yo, ¿no? Entonces, yo siempre que estoy es que es algo, pues, un poco difícil. Cuando tenga una, te voy a invitar. Entonces, haz de cuenta que, pues, trato de hablar con ellos y todo, y hay un punto en el que me preguntan: "Oye, ¿cuántos días le quedan?". Entonces, aquí entra mi lado espiritual, y les digo: "Señor, pues, es que discúlpeme, yo creo mucho en Dios, trabajo a través de él, pero yo no soy Dios. Entonces, yo no le puedo decir: se va a ir en 1 hora, en 2 horas, en 3 días, o sea, no". Entonces, creo que confunden un poco esta parte, que lo ven como eutanasia de que lo ven cierta como forma. eutanasia, y no es así. Entonces, las veces que llegué a apoyar a los familiares, al paciente de esta manera, pues, sí había mucha controversia entre algún hijo, algún hermano, este, más de esta manera como hablando un poco de la iglesia, ¿no? Que no está mal, no está mal y es totalmente respetable. Sí, y las creencias que cada quien le quiera adjuntar. Ujú, Poner, pero sí es un tema cómo se vive el dolor, ¿no? Es sí. cómo se vive y la religión cómo a veces lo liga bastante. Sí, lo liga bastante, la verdad. Pero también, bueno, al igual que tú, creo que no, ya después de pandemia fue que empecé a volcarme más en el lado espiritual y también creer en que no, ajá, creer, pues casi asegurar que existe algo superior a nosotros y que algún propósito venimos a cumplir. Pero, pues, muchas veces precisamente hasta las imágenes así de dolor, de María Magdalena, sí, ¿verdad? sí, en sangre, Sí. no sé si a ti o sea, te resuene, pero para mí, yo que crecí muy en iglesia, o sea, ver ver estas imágenes en la infancia era como, uy, el dolor, uy, no. Bueno, Ajá, nunca lo había pensado así, fíjate. sí, o sea, para mí era como el dolor vuelta, o sea, ni se habla de él, o sea, es como, esta relación como medio de miedo, que tiene un sentido lógico, duele, te genera una sensación, un disconfort en el cuerpo que Ujú. hace que acciones, pero la manera de cómo lo interpretaba, o sea, en ese momento fue como, pues, es que hay que pagar culpa, pues, tipo, Okey, raro, pero no, ya trabajé mis creencias, ya voy a muchas terapias, todo bien. pues está bien, digo, es válido, pero mira, por ejemplo, yo tengo un maestro, él es también algólogo, es paliativista, Ujú. que cuando yo roté por allá por Jalisco, porque no voy a decir su nombre, todo el mundo va a saber quién es. El doctor, este, lo veíamos nosotros como un chamán, ¿no? Traía su pulserita roja, de hecho, yo no la traigo, yo siempre traigo una pulsera roja, ahorita me la ¿Para quité, qué? como ¿Para qué para es? protección, entonces, La el pulsera, el me doctor quitaron una. se te rompen, ¿no? Se te rompen, se te llegan a romper cuando ya cumplieron su cometido, Okey. pero te las tiene que dar alguien, ¿okey? No las puedes comprar tú. Entonces, yo también Okey. empecé como que con esta creencia gracias a él, y el doctor siempre trae su pulserita roja. A mí la pulserita roja me la regaló mi mamá, no sé dónde quedó,
y tiene como un mes que no me lo he puesto. Pero bueno, volviendo a lo del doctor, el doctor les daba psilocilina a los pacientes para, o sea, ya para cuando estaban en esta fase preagónica, para encontrar como que su sentido de la vida. O sea, Les daba lenguaje coloquial, hongos alucinógenos. hongos Ajá. alucinógenos. Ahorita te voy a preguntar de eso, los hongos, el sapo y toda esa onda. Entonces, me pareció como muy interesante la forma en que él lo hacía de esta manera, ¿sabes? Y los pacientes se iban súper tranquilos. Entonces, ahí, o sea, por eso regreso a lo mismo de esta parte espiritual y esta parte de, como dices tú, de lo que uno viene a la misión de la vida, ¿no? Ujú. Y me pareció súper interesante. Entonces, yo empecé a creer en estas cosas después, ¿no? Entonces, sí me parece algo que la cultura, la religión, el chamanerismo, todo esto sí tiene mucho que ver en la forma en que trasciendes de este mundo a otro mundo. Creo que este clip va a ser un poquito llamativo para la audiencia, porque van a decir, a ver, ¿es un clip de ciencia o O médico, o güey, tienes médico ya. o por qué? No, bajar la consulta por Pero tu miren, culpa. oye, la realidad es que hay muchas cosas que la ciencia a mí lo que me encanta de la ciencia es que es cambiante, y siempre está abierta esa puerta. Entonces, demuestro en este momento con las herramientas que tenemos que estos son los resultados y esto es lo que funciona, Así pero es, puede mutar, puede mutar. puede mutar. Entonces, es a mí lo que me fascina. Y dije: "Esta es mi religión". Pero también hay como este otro grupo de personas, porque yo sentía que para allá me inclinaba, que era muy rígido, como: "No, demuéstrame si no, no. No, demuéstrame si no, no". Y la realidad es que no todo es tangible. Ujú. Y parte de ello, y esto es para dar un preámbulo, pero es que sí tenemos unas creencias bien chistosas en los hospitales, ¿eh? Ah, El sí, gato el el gato gato boca volteado abajo, el gato volteado en el hospital en la guardia. en la El guardia. pobre que diga que va a ser una guardia Tranquila. tranquila. Sí, Sí. pues sí es cierto. O sea, si nos adentramos a ese tipo de creencias, Tenemos un montón de creencias sí, también, y hasta la persona más, pues, te merma, vaya, en la sociedad, ¿no? Supongo, en el sí. en el grupito. Ahorita que mencionabas los hongos como herramienta de tu profesor, ¿qué onda o sea, qué configuraciones te genera o por qué los hongos a quién se le ocurrió chupar un sapo un No día? sé, o sea, ibas por la vida y: "Hey, ¿qué onda?". Ay, mira, ya Fíjate sé, que creo desconozco, o sea, no me quisiera meter en ese tema, desconozco, pero, por ejemplo, hablando como de ese tipo de sustancias, la medicina canábica sí tiene sus evidencias, pero, pues, ya sabes, ¿no? Lo mismo político en el país y todo, pues, no quisiera ahorita opinar de eso, pero, o sea, sí hay y he tomado talleres de medicina canábica para apoyo a los pacientes, inclusive porque sí existe como derivado del THC, CBD, que hay un fármaco que lo puedes utilizar vía intravenosa, pero es carísimo. Es carísimo y creo que ya no se produce aquí en México. Entonces, pues, ¿qué se hace? Los pacientes optan por cruzar a San Diego, conseguir ahí en un dispensario y lo puedes utilizar como, por ejemplo, para las náuseas, para abrir el apetito, y esto lo optan ellos, pues. Y es algo que sí tiene evidencia científica, pero en México, pues, igual por todo el tema político y demás. o sea, este tipo de medicamentos en pacientes Por ejemplo, paliativos, paliativos, ajá. ¿qué es paliativo para quienes no sepan? Eh, los cuidados paliativos son los cuidados que se dan al final de cualquier enfermedad, ya sea oncológica o no oncológica, ¿okey? No oncológica, por ejemplo, la hipertensión debería llevar cuidados paliativos, la enfermedad renal crónica, la diabetes, el VIH y, pues, la oncológica, pues, el cáncer, ¿no? Mm, entonces, es Okey, yo me interesante, estoy ¿verdad? actualizando en 2, 3 temas ahorita, gracias. Sí. Eh, cuidados paliativos para mí eran enfermedades terminales, los cuidados que se dan en enfermedades que ya se No, tienen un en teoría, diagnóstico terminal. desde que tú tienes un diagnóstico y sabes que es una enfermedad crónica, deberías llevar cuidados paliativos. Okey. Ujú, Sí, en pero la teoría. hipertensión, digo, ¿quién no tiene hipertensión en Exacto, o sea, México? pero, pues, vuelvo a lo mismo, es esta parte de la medicina que no tenemos tanto lugar en lo médico, ¿no? Como a lo mejor un internista, un médico familiar. Entonces, pienso yo que sí debería haber mínimo un cubículo donde dijera cuidados paliativos o medicina de dolor, ¿no? O sea, son cosas diferentes, pero casi, casi van de la mano. Entonces, cuidados paliativos, o sea, no sé, ya te acaban de diagnosticar hipertensión y pasar ahí, porque pues al final es una enfermedad crónica y desde que podrían empezar los cuidados paliativos, puedes prevenir ciertas cosas.
en otras enfermedades, ¿no? Ya. Ahorita que hablabas de los medicamentos y las limitaciones que yo asumo, sobre todo de la guerra del fentanilo, la satanización del fentanilo en el ámbito médico, porque sí es una realidad que hay una crisis De de opioides a opioides, nivel nacional. de usuarios. Y ya me llama mucho la atención ahorita unos espectaculares que están en color y negro. Ajá. Elige la vida, elige ser feliz, Sí, una es cosa así. deporte. Hay uno aquí subiendo la 20, ahorita venía por ahí, decía fentanilo. El fentanilo destruye vidas, ¿no? Elige la vida. Y haz deporte, una cosa así decía. Ajá. Ujú. Y tú como algóloga que de repente dices, vamos a tener que poner fentanilo. Fentamami. Ahorita tengo de baja mi Instagram, ¿eh? ¿Por qué? Me hundí. Me hundí. Me hundí y lo cerré. Okey, muy bien. Tienes muy buenos memes, ¿eh? Yo Sí, por eso te sigo la sí, pista. me hundí. Este, pero volviendo a la satanización del fentanilo, ¿qué tan frecuente es el uso en tu práctica y cuáles son las regulaciones que hay? Porque hubo un anestesiólogo previo en donde nos decía que no es legal tú traer una ámpula en tu carro, no. No, jamás. Y las dosis que se utilizan no se comparan a las dosis que están en la calle. Es que mira, yo no sé a este tipo de delincuentes cómo se les ocurrió que el fentanilo iba a ser como que la nueva droga, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tomando en cuenta que la morfina, a la equipotencia es 100 veces más fuerte que la morfina, pues, el fentanilo, en Fentanilo 100 veces más que que morfina. morfina. Okey. Entonces, en mi práctica como anestesióloga es diario. Es diario. ¿Por qué? Porque es el fármaco que utilizamos para dar sedaciones, anestesias generales, anestesias regionales y demás. En mi práctica como algóloga, no siempre utilizo fentanilo. Utilizo otros opioides como la morfina, a lo mejor la oxicodona, la hidrocodona, el tapentadol, que también son fármacos derivados todos de la morfina, pero por la misma crisis de opioides, a veces si receto uno, no lo van a encontrar en la farmacia, porque pues no hay, este, ya se acabó, había solo 5 cajas, o sea, para pues todo Tijuana, ¿no? Pero para yo llegar a recetar fentanilo, sí hay fármacos, por ejemplo, pastillas que son efervescentes, que se colocan en los carrillos de la boca, y esa manera es la que puedo dar yo el fentanilo en tabletas, en pastillas, ¿no? No siempre lo doy porque es muy difícil encontrarlo, pero cuando necesito darlo, pues sí lo doy, pero es escalando el paciente en un paciente, pues, a lo mejor con cáncer de estómago, algo que sé que es muy doloroso, sí lo escalo a fentanilo, pues, pero no es siempre. Pero al final, pues, esta crisis nos afecta a todos, ¿no? Tanto a pacientes como a médicos, este, hasta las mismas empresas farmacéuticas, ¿no? Yo por ahí escuché, y eso es nada más como manera casi de chisme, un amigo que trabaja en la PGJ, algo en relación a seguridad Ujú. aquí en Tijuana. Y dijo que sí era una realidad que estaban mezclando otras sustancias, marihuana con fentanilo, cocaína con fentanilo, o sea, como otro tipo de sustancias para precisamente potenciar la adicción. Ujú. Y yo, pues ya de por sí ya es súper adicto. Entendería la marihuana, probablemente, que tiene también como un componente muy psicológico, ¿no? El estar diario. Sí, Pero también ya está identificado que sí te genera una adicción fisiológica, sí, 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 también. ya está comprobado. Comprobado. Y a esto le sumamos el fentanilo, pues me parecía que tenía sentido, pero la cocaína decía, no se contrarrestan los efectos? O sea, Pues, ¿cómo? farmacológicamente sí, pero recordemos que la cocaína fue un anestésico local. Entonces, lo utilizaron de esta forma, vieron que tenía otros efectos y, pues, al final terminó dándole un mal uso, ¿no?, a la cocaína. Eh, pero ahorita que mencionaste lo de la transportación y eso, o sea, si yo llegara a traer una ámpula, aún así sea una jeringa y que diga fentanilo, o sea, es narcotráfico. Entonces, Así tengas así cédula. tengas cédula, así tengas lo que sea, por, pues, por toda esta crisis, ¿no?, que está pasando de la guerra contra este fármaco. Entonces,
así tengas cédula, así tengas recetario Cofepris, así seas lo que sea, es narcotráfico. Entonces, no puedes transportar, ni siquiera traerlo contigo, ni en una o sea, nada, nada, nada. Todo lo tiene que ser a través de la institución o de la clínica, O de ¿no? la O clínica, sea, del ellos hospital. tienen que encargar, Así es. de comprarlo Ujú. y traerlo. Por ahí, cuando vino el anestesiólogo previo, el doctor Romero, nos decía: "Sí, pero, pues, muchas veces las clínicas no lo tienen". Ah, sí. Entonces, también se vuelve un tema. Sí, es un tema también. Venga, Sí, entonces sí. pues sí, es un tema porque, pues, si tú no lo llevas, va a haber otro que te cobre lo mismo, te cobre menos y lo va a llevar, pero con el riesgo de que a lo mejor haya un retén de la Guardia Nacional y, pues, Sí saben, ellos claro que sola saben, claro saben. que saben, Sí, por eso a mí me han hecho, cuando traigo la bata así en atrás, ¿y qué especialidad? No, bueno, es que, digo, se entiende, quiero entender los 2 polos, pero, pues, entiendo desde luego de donde yo estoy parada, que es de la parte médica, y que he escuchado esta queja constante de mis compañeros quirúrgicos y de la manera en la que tienen que, pues, sortear el medicamento para poder hacer su trabajo. así es. Entonces, es como, oye, pues, nos pasan a fregar. Pero bueno, Sí, pues es algo más político, ¿no? Que esperemos algún día no sea un problema, pero, pues, igual, o sea, no sé qué no vi el podcast con el doctor Romero, pero, o sea, hasta entre nosotros mismos, ¿no? O sea, siempre te dicen como, o sea, tú como anestesiólogo, yo como algóloga tengo obviamente acceso a ciertos fármacos. Entonces, pues desde el R1 te dicen, oye, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el potencial adictivo y más entre nosotros es muy alto, ¿sabes? O sea, ¿te eh, refieres a que entre ustedes puede, zar? ajá, Sí, sí, hay es otro rumores, tema. ¿verdad? Sí, Sácalo, a ver. a ver, enséñame los brazos, dices tú. Y yo, por eso traje las mangas así. Y yo sí, no, te enseño los dedos, todo. No, es que es muy común, pues, es muy común que entre nosotros pueda existir como que esta adicción, ¿no? Por la facilidad de acceso que tenemos, ¿no? Ajá, Que a mí siempre me ha dado miedo, o sí. sea, Y siempre. porque también es una realidad y qué bueno que lo traes a la mesa. ¿Cómo es que el especialista que tiene acceso se puede volver dependiente a, ¿no? Y es precisamente estas cargas, platicamos antes de entrar al aire, o sea, como estas cargas de trabajo, estas maneras de la estructura en la que, y platicaba con la psicóloga que grabamos previo, en la que pues se nos enseña a aguantar Ajá, y eventualmente buscas una ruta de escape. Y es la que tienes, pues con la que trabajas diario. O ujú. sea, se nos enseña a aguantar desde lo físico y lo mental y lo emocional, entonces pues agarras lo que tienes a la mano. Entonces, pues eh, tiene todo el sentido que existan. Digo, no está bien, desde luego, pero pues habrá que rascar el por qué lleva a un personal profesional a que Sí, ¿no? hagan ¿Qué te esto. lleva a eso? ¿Qué te O a lleva hacer a un esto? podcast. No es cierto. Mire, yo lo canalicé de la mejor manera posible. Yo tengo muchos podcasts hablando de por qué llegamos hasta aquí. No es cierto. Pero sí, es todo un tema, pues eso, es todo un tema. Volviendo a lo de sí, sí nos ha dado un poquito más de trabajo a los algólogos. Por ejemplo, tenemos un grupo en WhatsApp de, oigan, ¿alguien sabe si esta farmacia sí tiene este medicamento? No, no hay. Oigan, ¿dónde lo puede conseguir? O sea, es todo un tema, pues, también, sobre todo porque, pues, uno le quiere ayudar a los pacientes, ¿no? Y es un tema que a veces no tengan morfina, que es algo súper básico aquí, y no tengan morfina en tabletas, no ha llegado, a lo mejor llega en 3 semanas, a lo mejor no llega, o sea, son cosas así con las que uno como de este lado de la especialidad batalla, pues, o sea, por más que quieres ayudar a los pacientes, pues, es un tema más arriba de nosotros, pues. Sí, sí, desde luego, pero que pues esperemos pronto llegue una resolución porque al final pagan justos por pecadores. Sí, Pero bueno, el dolor no debería de ser un proceso de sanación, un proceso de penitencia. penitencia, de penitencia, No, sí. no debería. No debería, digo, por más que veas así al Cristo Así Redentor, es. sí. Pero bueno, doctora, ya estamos por concluir. Ujú.
No sé si gustes agregar algo más, algo que te gustaría que la población conozca en relación a tu subespecialidad. Digo, son bien poquitos, espero no tener que recurrir nunca a tu servicio, pero sí, Esperemos que no. pido primis. A mí Sí, no me gusta ya sentir sé. dolor, A nadie. a nadie al parecer, pero algo que te gustaría que la gente tenga muy presente en relación a tu especialidad. Pues siempre les digo, y lo agarramos antes de broma, que siempre inicio mi consulta con ¿qué te duele? ¿Sabes? Pero hay una frase que siempre pongo en mis posts que es vivir con dolor no es vivir. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque mucha gente cree que es normal tener dolor y no es normal. O sea, estar con dolor en alguna parte del cuerpo no es normal. Uno debería tener cero dolor al realizar las actividades, no sé, es una bola de nieve porque al final si tienes dolor dejas de hacer tus actividades. Si dejas de hacer tus actividades entras como que en un estado de depresión y así te vas. Entonces ya no hay que tratar un problema, sino 2 o 3 o 4. Ya. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por haberme aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por considerarme. Pues yo seguiré disfrutando de sus memes políticamente correctos. Es que tienes demasiados. Pero está bien, me encanta que exista gente que estando desde adentro cuestione los sistemas. Sí, porque solamente así se avanza. Así es. Muchas gracias, doctora. Gracias. Amigos, es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.